Bueno, mis amados hermanos, seguimos nosotros en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 4. Estamos en Romanos capítulo 4. Y vamos a ver desde el verso 9. La vez pasada habíamos quedado en el verso 8, ¿cierto? Vamos a ver hasta el versículo 12. Hasta el versículo 12. Dice así la palabra. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, nuestro entendimiento sea lleno de esta luz de tu evangelio, trayendo cada día más conocimiento, revelación, más conocimiento de ti, para amarte más, para servirte con todo nuestro corazón, para estar permanentemente contigo y que nuestras vidas sean una manifestación de tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay una revista hindú donde nos narra la siguiente historia. Es de un festival religioso que se celebra allí en la India, que se llama el Maha Kumbh Mela, y se celebra cada 12 años allí en el lugar donde confluyen los ríos Ganges y el río Yamuna. Y estas aguas se les denominan las aguas legendarias del Sangam. Mire lo que dice este escrito. Dice: a pesar del viaje dificultoso, los altos gastos en que se incurren y lo helado de las aguas, las multitudes fieles son atraídos a la celebración. Durante un tiempo se dejan de lado las diferencias de casta y clase económica. El festival es dirigido por un grupo de hombres penitentes y medio desnudos que conducen una procesión de millones de peregrinos para que desciendan a las aguas. Hay faquires sentados sobre las camas con puntillas, que caminan sobre vidrios rotos y se acuestan sobre brasas ardientes. Un cuadro bastante común es el de algunos devotos que toman cuchillos largos con los que se atraviesan sus lenguas para sentenciarse a sí mismos al silencio eterno como una forma de aplacar a sus millones de dioses. Algunos adoradores se quedan mirando al sol hasta quedar ciegos. Otros se lastiman las extremidades intencionalmente para dejarlas atrofiadas en algún gesto de adoración. Un hombre había dejado su brazo levantado durante 8 años. Aunque los músculos del brazo se habían atrofiado hacía mucho tiempo, las uñas de sus manos habían seguido creciendo y se extendían a unos 70 centímetros por debajo de sus manos. Un libro sagrado del hinduismo declara: aquellos que se bañan en la confluencia del río Negro y el río Blanco, el Ganga y el Yamuna, van al cielo. Otro escrito sagrado dice que el peregrino que se baña en este lugar obtiene absolución para toda su familia, e incluso si ha perpetrado cientos de crímenes. Es redimido en el momento mismo en que toca el Ganges,
cuyas aguas limpian todos sus pecados. En este festival, la orilla de los ríos se llena con cientos de toldos de afeitado, donde los devotos se desnudan por completo y son rasurados en todo el cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas. Todo el pelo afeitado es recolectado minuciosamente y luego es arrojado al agua mugrienta del río. Los escritos hindúes aseguran a los peregrinos que por cada cabello lanzado al río se promete residencia por 1.000.000 de años en el cielo. Y el artículo termina con el siguiente comentario: millones que acuden con hambre espiritual salen de allí con paz en sus corazones y una fe renovada. Qué mentira y qué engaño más atroz. Esto viene directamente del infierno. Sistemas religiosos en los cuales el centro son las obras que el hombre realiza, diseñados por el hombre pero inspirados por Satanás. El hombre buscando ser justificado delante de Dios, tener un lugar garantizado en el cielo si se realizan ciertos ritos o si se hacen ciertas ceremonias. Algunas religiones son más sofisticadas que otras, pero todas tienen algo en común, que comparten esa creencia errónea y falsa de que pueden ser justificados a sí mismos cuando hacen una obra o cuando llevan a cabo determinados ritos. El hombre cree que puede justificarse a sí mismo delante de Dios por sus propios esfuerzos, por sus propias capacidades. Y aquí en ese texto que acabamos de leer allí en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo sigue haciendo un ataque frontal, un ataque frentero contra la justicia por medio de las obras. Y aquí sigue estableciendo a Abraham como ese ejemplo supremo de un hombre piadoso que fue precisamente salvado por la fe y no por las obras. Abraham fue salvado por medio de la gracia de Dios y no por haber sido circuncidado ni tampoco por guardar la ley. ¿Y qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Cuál es el argumento que él está exponiendo aquí? Él dice, si Abraham fue justificado por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, entonces todos los demás que son hijos de Abraham son justificados también de la misma manera. Tienen la misma base. Abraham no fue justificado por guardar la ley ni por realizar ninguna obra personal para que fuera aceptado delante de Dios. Y aquí el apóstol habla de tres verdades que están íntimamente relacionadas con la fe a través, la justificación, perdón, a través de la fe. Y la primera es que la fe, esa fe que justificó a Abraham, no vino como resultado de la circuncisión, que es lo que vamos a ver hoy. Y posteriormente, junto al la próxima sesión, vamos a ver los otros dos aspectos. El segundo es que Abraham no fue justificado por guardar la ley. Y la tercera, que Abraham fue justificado solamente por medio de la gracia de Dios. ¿Queda claro? Así que veamos la primera. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Y comienza diciendo, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? De la bienaventuranza que habló la vez pasada, tocante a David, ¿se acuerdan? Que mencionaba el Salmo 32, bienaventurado. Bienaventurado. Esa es la bienaventuranza de la salvación. Dice,
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. No se asuste que no es un trabalenguas. Ya lo vamos a desglosar un poquito mejor. Fíjense que aquí Pablo plantea una pregunta que los judíos se plantearían. Bueno, si Abraham fue justificado solamente por la fe, entonces, ¿por qué se exige la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? Es una buena pregunta. Ahora, recordemos que en los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos, ellos estaban totalmente convencidos de que la circuncisión no solamente era una marca única y exclusiva de ellos, que los separaba de todos los demás pueblos y todos los demás hombres como el pueblo escogido de Dios, sino que también a través de la circuncisión ellos creían que eran aceptables delante de Dios. En algunos escritos judíos vemos lo siguiente. Por ejemplo, en el libro de los Jubileos, que es un libro judío apócrifo, dice lo siguiente, abro comillas: esta ley es para todas las generaciones, para siempre, y no hay circuncisión del tiempo ni puede pasar un solo día después de los 8 días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Y todo aquel que nace, la carne de cuyo prepucio no sea circuncidada en el 8º día, no pertenece a los hijos del pacto que el Señor hizo con Abraham, porque pertenece a los hijos de destrucción. Ni queda en él alguna señal, en el que es del Señor, sino que está destinado a ser destruido y cortado de la tierra. Muchos de los judíos creían que la salvación estaba basada en su propia obediencia y en el hecho de ser circuncidados. O sea que la seguridad de la salvación para los judíos estaba en el rito de la circuncisión. Hay un libro también que se llama el libro de Moisés, del rabino Menachem, que dice lo siguiente: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Esas eran las creencias que tenían los judíos. La circuncisión se consideraba como una marca, como una señal de el favor de Dios. Incluso enseñaban que si había algún judío idólatra, la circuncisión debía revertirse. ¿Y cómo iban a revertir la circuncisión después de circuncidado? Solamente es algo que Dios podía hacer. Hay otro autor que dice: la circuncisión salva del infierno. La Midrash dice: Dios juró a Abraham que ninguno que fuere circuncidado debía ser enviado al infierno. Hay otro autor que dice: Abraham se sienta a las puertas del infierno y no permite que ningún israelita circuncidado entre allí. O sea, todas estas creencias fueron muy fuertes en el judaísmo. Y algunas de esas creencias pasaron al cristianismo. Algunos judíos conversos llevaron esas creencias a la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo Pablo y los demás apóstoles tuvieron que enfrentar también esta circunstancia. Recuerdan que en Jerusalén se convocó una
un concilio, ¿cierto? Y en ese concilio, los apóstoles, los ancianos, tomaron una decisión unánime y que fue comunicada a las iglesias a través de una carta que decía que no era necesario circuncidarse ni estar haciendo todos los ritos mosaicos para ser salvos. Ustedes lo pueden ver allá en Hechos capítulo 15, del verso 19 en adelante. Pero recuerden cuál era el trasfondo de donde venía Pablo. ¿Se acuerdan cuál era? Era un judío tremendamente legalista. Dice la palabra que él fue circuncidado al 8º día, que era hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, como dice Filipenses 3:5. Pero fíjese que el Espíritu Santo le reveló a él y a los hermanos que estaban ahí en el concilio en Jerusalén que ni la circuncisión ni ninguna otra ceremonia o ningún hecho humano, ninguna obra humana, por divinamente instituida que fuera, podía traer salvación. O sea que la circuncisión nunca había salvado a ningún judío y mucho menos podía salvar tampoco a ningún gentil. Por eso el apóstol Pablo hace esa tremenda advertencia que vemos allá en Filipenses 3. Miremos allá Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Filipenses 3, versos 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y otro texto que encontramos allí en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, del versos 1 al 4. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia o en cualquier esfuerzo propio para salvación, está anulando totalmente la obra que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz. ¿Y qué sucede con esta persona? Se pone bajo la ley. Y si una persona se coloca bajo la ley, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, cumplir plenamente la ley, cumplirla a la perfección, lo cual es para el hombre imposible. Mira lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando el apóstol Pablo escribe estas cartas a esta región allá en Frigia, era una región pagana. Allí los habitantes rendían culto a un dios que se llamaba Cibele. Cibele con C. Estos sacerdotes normalmente se castraban a sí mismos como un acto de adoración, un acto de sacrificio. Y posiblemente a estos mutiladores del cuerpo es a quien Pablo se refiere ahí en Gálatas. Y les está diciendo a los judaizantes, ustedes piensan que circuncidando se van a ser salvos, pero ustedes ni siquiera han llegado al grado en que llevan los sacerdotes cibelinos de castrarse a sí mismos. Ahora, los judaizantes, ¿quiénes son los judaizantes? Aquellos que
habían entendido la obra de Cristo, pero querían meter toda la ley de Moisés y todos los ritos que se habían establecido en el Antiguo Testamento a la iglesia. Y estos judaizantes afirmaban que un cristiano gentil, como un cristiano judío, debía guardar la ley de Moisés para poder ser salvo. Y estaban metiendo eso dentro de la iglesia, particularmente de Galacia. Por eso lo que habla Pablo ahí en Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea que muchos judaizantes de estos eran hipócritas, porque utilizaban la circuncisión como un instrumento para escapar de la persecución de sus propios compatriotas. Muy bien. Ahora, fijémonos que la circuncisión fue dada a Abraham como una marca, como una señal del pacto con Abraham y con sus descendientes. Miremos lo que dice allá Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 14. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esta fue una orden que el Señor Dios dio a Abraham para que él fuera circuncidado y también todos sus descendientes. Pero los judíos, hermanos, creían que por el hecho de ser circuncidados simplemente estaban agradando a Dios, por el hecho simplemente de obedecer ese rito, y que a través de ese rito podían ser justos delante del Señor. Pero fíjese que Pablo utiliza también este mismo pasaje para demostrar que no, que es totalmente lo contrario a lo que ellos dicen, que Abraham fue hecho justo delante de Dios antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión. Cuando Dios ordena el rito de la circuncisión a Abraham, Abraham ya había sido circuncidado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Para quién es la salvación? ¿Para los de la circuncisión o para los de la incircuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Tenemos que entender claramente esto, mis amados hermanos. ¿Sí? Tenemos que comprenderlo, porque incluso hoy en día hay muchísimas personas que no han entendido esto y creen que por el hecho de estar haciendo una cantidad de ritos o ceremonias o practicar una cantidad de actividades religiosas, están haciéndose justos delante de Dios. Ahora, la Iglesia Católica Romana es de las religiones que en gran medida tienen una cantidad de ritos, los cuales afirman que a través de esos ritos se puede obtener la salvación, a través de la intermediación del sacerdocio católico. Hay un libro que se llama Fundamentos de Dogma Católico,
donde el doctor Louis Ott explica las enseñanzas fundamentales del catolicismo con respecto a la bendición y a la bendición espiritual. Mire cómo define él un sacramento en el catolicismo. Dice, es una cosa perceptible por los sentidos, la cual sobre la base de la institución divina posee el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia. ¿Qué está diciendo esta afirmación? Que cuando yo llevo a cabo un sacramento, ese sacramento en sí mismo me puede hacer justo, me puede hacer santo, me puede salvar. Y sigue diciendo, los sacramentos confieren gracia de inmediato, sin la mediación de la fe de una persona. Wow. Los sacramentos confieren gracia santificadora a quienes los reciben. Puesto que los ritos sacramentales confieren la regeneración, el perdón, el Espíritu Santo y la vida eterna, para la dispensación de esta gracia es necesario que el ministro sacerdote ejecute la señal sacramental de la forma apropiada. El catolicismo romano, hermanos, sostiene que ni la creencia ortodoxa ni la dignidad moral por parte de la persona que recibe es necesaria, que lo único que se necesita es el sacramento. A mediados del siglo XVI se realizó un concilio que fue el concilio de Trento. Y mire esta afirmación que salió de ese concilio. Si alguno niega que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es conferida en el bautismo, queda remitida la culpa del pecado original, o llega incluso a aseverar que el pecado no es quitado del todo, en todo lo que se refiere a su naturaleza verdadera y propia, sea anatema. Concilio católico, concilio de Trento. Hay otro libro apócrifo llamado Carta de Bernabé. Y mire lo que dice. Nosotros descendemos al agua del bautismo inmundos y llenos de pecado. Y salimos de ella dando como fruto en nuestros corazones el temor de Dios y nuestra esperanza espiritual en Jesús. Están en el mismo plan que los judíos estaban con la circuncisión. Y los católicos pues enseñan que de acuerdo a las escrituras el bautismo tiene ese poder para erradicar el pecado y para efectuar una santificación allí interna, ya que el bautismo perdona todo pecado eterno y temporal, y que el bautismo es necesario para todos los hombres para que puedan ser salvos. Pero no solamente viene el bautismo, ahora viene otro sacramento que es el de la confirmación. ¿Qué hace el sacramento de la confirmación? Dice que confiere el Espíritu Santo a esa persona y que la gracia santificadora crece, se aumenta. Luego viene ya el otro sacramento, el sacramento de la Eucaristía o el sacramento de la misa, ¿sí? Donde en este sacramento dice que Cristo se une a toda persona que realiza este rito, que la misa es ese alimento espiritual que preserva y acrecienta la vida sobrenatural del alma. Entonces todo católico piensa que recibe a Cristo cuando esa persona va a misa. Y hay otros sacramentos, el sacramento de la penitencia, el matrimonio, la extrema unción, ¿sí? Que ellos dicen que por sí mismos van a tener beneficios espirituales en la persona. Ahora, esto no es exclusivo de la Iglesia Católica. Algunos cristianos se aferran a
a doctrinas similares. Por ejemplo, dicen que cuando la persona se bautisma ya esa persona entra bajo el nuevo pacto. ¿Y qué dice la palabra? Es por la fe. Es por la fe. Y algunos también lo hacen de bautizar a niños. Bueno, ahora, ¿cómo podemos entender que sean todas estas doctrinas, estos rituales que se hacen? Mis amados hermanos, esto es magia. ¿Cómo va a meter la magia? Pues claro, porque aquí no se necesita que el que recibe esté de acuerdo con eso, ni que el que da esté también presente. O sea que el resultado solamente se da porque se realizan ciertas cosas, se hacen ciertas cosas, se declaran ciertas palabras en un determinado orden. Si esto se hace así, no importa lo que la persona piense y crea, y tampoco necesitamos aquí que Dios participe porque estamos haciendo conforme dice aquí el libro el manual. Ahora, y esta misma circunstancia era la que vivían los judíos en el tiempo de Pablo con la circuncisión. Ellos creían que Abraham había sido justificado y que la base de esa justificación era la circuncisión. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué continúa diciendo Pablo acerca de Abraham? Dice que Abraham fue declarado justo. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Y cómo sabemos eso? Pues tenemos que ir al Génesis y mirar qué dice acerca de Abraham. Cuando Abraham fue circuncidado, ya Ismael tenía 13 años y Abraham tenía 99 años. Vayamos a Génesis allá nuevamente 17:23. Génesis 17:23. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Era Abraham de edad de cuántos? 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. ¿Cuántos años tenía Abraham durante el tiempo de la circuncisión? 99 años. ¿Ya Abraham haya sido justificado? Vamos a verlo, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver otro texto allá en Génesis 16. Génesis 16, 2 y 3. Dos al 4. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Fíjense que todavía ni siquiera había nacido Ismael. No había nacido Ismael. ¿Sí? Cuando Ismael nació, miremos el versículo 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Entonces, haciendo esos cálculos, más o menos,
¿Cuántos años antes de la circuncisión fue justificado Abraham? Por lo menos 14 años antes, ¿cierto? De ser circuncidado. Primero vino la justificación de Abraham por la fe, y 14 años después se dio el rito de la circuncisión. Fíjese que Ismael también fue circuncidado, pero Ismael no fue el hijo del pacto. Ismael no estuvo en el pacto. O sea que la circuncisión se convierte en una señal. ¿Una señal de qué? De la relación del pacto con Dios y su pueblo. Pero no es la base de la justificación. ¿Cuándo Abraham recibió la promesa del pacto? Vamos más atrás. Génesis capítulo 12, verso 14. No, perdón, Génesis 12, 1 al 4 es. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿qué? 75 años cuando salió de Aram. ¿Cuántos años atrás se hizo la promesa y el pacto? 24 años atrás. Viene la promesa, viene la justificación y luego viene la circuncisión. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Ok. ¿En el tiempo de Abraham había judíos? No había judíos. No había judíos. ¿Qué era Abraham? Un gentil. Abraham era un gentil incircunciso. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué este rito se convirtió en ley para Abraham y para todos los descendientes de Abraham? Y aquí el apóstol Pablo lo sigue exponiendo. Dice que la circuncisión fue una señal. Dice, recibió la circuncisión como señal. Esa circuncisión era una marca física, era una marca racial. Mostraba la identidad del pueblo de Dios. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ahora, Pablo no tenía ninguna objeción con que un judío fuera circuncidado si entendía la realidad de qué consistía la circuncisión, ¿no? Incluso acuérdense que tuvo que circuncidar a Timoteo para que él pudiera tener mayor oportunidad de ser testigo a todos los judíos que vivían allí en esa región. Allá en Hechos 16:3 lo pueden ustedes ver. Y la circuncisión también era una marca de el pacto de Dios. Una marca del pacto de Dios. O sea que todos los descendientes de Abraham quedaban apartados, separados a través de esa marca única como su pueblo, como el pueblo escogido de Dios, que más adelante se llamarían los hebreos o judíos, ¿no? Recuerden que durante el tiempo en que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba deambulando por el desierto durante 40 años, allí no se realizó la circuncisión. Toda esa generación que salió de Egipto murió y la nueva generación no había sido circuncidada aún. Entonces, cuando el pueblo va a entrar, guiado por Josué, lo primero que Dios ordena es que todos los varones tienen que ser
circuncidados, ahí en Josué 5:2. Muy bien. También la circuncisión cumplía una función como dice el apóstol ahí, como sello de la justicia de la fe. Como sello de la justicia de la fe. ¿Cuándo? Estando Abraham incircunciso. O sea que cada vez que se realizaba esa circuncisión, el pueblo de Dios tenía que recordar que esa justicia de Dios había sido dada por medio de la fe o a través de la fe, aparte de la circuncisión. ¿Queda claro? Ok. Ahora, lo que el Señor quería en su pueblo era que el corazón de cada persona fuera circuncidado. Miremos ya lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu corazón, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios siempre ha querido que el corazón del pueblo fuera un corazón limpio, un corazón puro. El profeta Jeremías también lo menciona allá en el capítulo 4. Jeremías, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Este principio, este rito que se hacía físicamente, debe tener una connotación espiritual. La limpieza de el corazón. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 9, versos 24 al 26 dice: Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y reconocerme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, y a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Todo hijo varón era un testimonio de que los hombres necesitaban ser circuncidados en su corazón. El Señor estaba pidiendo una limpieza espiritual. Ahora, si lo miramos actualmente con respecto al bautismo, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Qué está simbolizando? Más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento ya cuando lleguemos a Romanos capítulo 6. Pero está simbolizando la muerte de ese creyente y su resurrección con Cristo. Eso es lo que simboliza. ¿Qué simboliza la Santa Cena? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza la Santa Cena? ¿Qué estamos nosotros proclamando? La obra, ¿cierto? La obra de redención del Señor Jesucristo a nuestro favor y anunciando su regreso, ¿cierto? ¿Tiene el rito algún mérito en sí mismo?
el pan, el vino, ¿tienen algún poder en sí mismos? No, no lo tienen. ¿Mm? Tanto el bautismo como la Santa Cena son apenas demostraciones o recordatorios externos de una realidad interna, o sea, de nuestra salvación por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y ya el apóstol Pablo lo había dicho, miremos ya otra vez en Romanos capítulo 2, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos que entender eso, porque hay algunas enseñanzas aún en iglesias cristianas donde le están asignando al bautismo y algunas otras ritos cierto poder para salvación. El hecho de que una persona se bautice no está garantizando de que sea salva. Así como un judío circuncidado tampoco era garantía de que fuera salvo. El hecho de que tomemos también nosotros la cena del Señor no significa que al tomar la cena estamos garantizando de que todo el que toma la cena es salvo. Eso es apenas un recordatorio, un símbolo de una realidad en la cual nosotros debemos vivir. ¿Recuerdan que los judíos celebraban la Pascua? ¿Qué estaban ellos recordando? ¿Qué estaban ellos celebrando? La liberación de la salida de Egipto, ¿cierto? Y para el judío debía ser la circuncisión un símbolo, un recordatorio de que ha sido justificado por fe. Cuando compartimos, mis amados hermanos, la Santa Cena, es un símbolo también de cuerpo, de un colectivo, de nuestra relación con Cristo. Y el bautismo también lo es, pero ya a nivel individual, a nivel particular. O sea que Abraham recibió la circuncisión después de haber sido justificado. ¿Y qué sigue diciendo ahí el apóstol? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, si hablamos de manera racial, pues Abraham es el padre de todos los judíos. Pero cuando hablamos en sentido espiritual, Abraham es el padre tanto de los judíos circuncidados como de los gentiles o creyentes también no circuncidados. Abraham es el padre de los circuncidados y de los no circuncidados. Y ambos grupos son considerados justos a causa de la fe en Dios, de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Por eso sigue diciendo, y que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mis amados hermanos, nuestra fe tiene que estar puesta plena y totalmente en el Señor Jesucristo. No podemos ser salvos ninguno por obras que nosotros hagamos. No podemos ser salvos porque guardemos la ley. No podemos ser salvos porque hagamos
ritos o unas ceremonias determinadas. Ese es el engaño más grande que Satanás ha metido en la humanidad. Y la mayoría, casi todas las religiones del mundo, están basadas precisamente en eso, en la salvación por medio de las obras. No somos salvos por medio de las obras. Abraham, dice la palabra, que fue justificado por la fe, por la gracia de el Señor. Y la gracia, mis amados hermanos, ha sido derramada en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Señor ha implantado en nosotros su fe, ese don de Dios, para que nosotros veamos las realidades de el Evangelio, la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio, y podamos ser salvos. ¿Qué hemos hecho nosotros para ser salvos? Nada. No hemos hecho absolutamente nada. Todo ha sido obra, toda ha sido obra del Señor. Así que tenemos motivos suficientes para estar plenamente agradecidos con Él cada segundo, cada fracción de segundo de nuestras vidas. Porque hemos sido justos o justificados, delante de Él. El Señor llevó en la cruz todo nuestro pecado, nuestra injusticia. Y ahora sobre nuestras vidas fue imputada la justicia de Cristo. ¿Qué mayor noticia puede haber en todo el universo? ¿Y para qué ha sido imputada esa justicia de Cristo en nosotros? Para que cada uno de nosotros, lógicamente, aparte de ser salvos, podamos ser esos instrumentos de Dios para manifestar su gloria. Y ahí viene la pregunta. ¿Mi vida está manifestando la gloria de Dios? Sí, Samuel. ¿Mi vida está manifestando la gloria de Dios? Tiempo para meditar, tiempo para mirar hacia adentro, tiempo para examinar nuestros corazones. A veces no nos vemos con mucha claridad, ¿cierto? Pero como el salmista decía, examíname, oh Dios. Yo tengo muchos puntos ciegos que en mi propia visión, en mi propio juicio, no los veo o creo que está bien. Pero cuando me expongo a la palabra, ¿cierto? Al examen del Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo me va mostrando, va redarguyendo mi corazón. Y ahí es donde yo puedo arrepentirme, confesar mi maldad, confesar mi pecado, ponernos a cuentas con el Señor. Por eso el arrepentimiento es algo que se debe dar a diario. Eso no fue el día en que conocimos al Señor que me arrepentí ya. No, el arrepentimiento es una renovación permanente de nuestro entendimiento. Cambiar mi pensamiento natural, mi pensamiento diabólico, mi pensamiento humanista, y que la mente de Dios, el pensamiento divino, sea cada día llenando más mi mente y mi corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, renuévense, renovaos por medio o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento es renovado por la palabra. Y la palabra es la que nos transforma. Orábamos esta mañana sobre Ezequiel 36. Esparciré agua limpia
sobre vosotros. ¿Cuál es el agua? La palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, les dijo el Señor a sus discípulos. Por eso, mis amados hermanos, la necesidad urgente, continua, diaria, de estar expuestos a la palabra, de leer la palabra, de meditar la palabra, de orar la palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque no hay nada en nosotros que nos pudiera haber sido acreditado a nuestra cuenta para poder ser salvos. Todo ha sido por tu gracia. Todo, Señor, todo. Tú ideaste todo y lo has hecho todo en nosotros. Gracias porque has abierto nuestros ojos, has iluminado nuestros entendimientos. Nos has permitido que veamos la luz del Evangelio de Cristo, Señor. Pero cada día necesitamos, Señor, cada día necesitamos crecer en esa santidad, en esa santificación, para que nuestras vidas sean esa manifestación de la gloria tuya. Gracias, gracias por este magnífico ejemplo de nuestro padre Abraham, el padre de gentiles y el padre de judíos, el padre de los de la circuncisión y de la incircuncisión. Gracias, porque es por la fe y solamente por la fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.